Pero qué bueno compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Y el pastor, pues, estábamos bromeando porque nos ponemos nerviosos cuando nos toca predicar. Siempre damos clase a los varones y con eso no hay problema, porque estamos entre los varones ahí. Pero cuando nos toca predicar a la iglesia y que se transmite a través de las redes, nos ponemos un poco nerviosos, porque es el compromiso que tenemos de lo que hablamos aquí, que puede ser vida, pero también puede ser acarrear maldición para una persona, depende de lo que se diga. Y yo bromeaba con el pastor porque yo decía, hace 5 meses que no predico, me siento como en Cuba que tienen un embargo. Pero era broma, era bromeando con ellos. Y él, pues se está tocando el tema del evangelismo y el discipulado mayormente. Pero el Señor me inquietó a traer una palabra un poco diferente, va atada al evangelismo, pero un poco diferente. Y el título es del rechazo a la misión. ¿Y cuál es la misión de nosotros? La gran encomienda, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Esa es nuestra gran misión. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Evangelizando, llevando las buenas nuevas. ¿Pero por qué el rechazo? Y les voy a contar una historia. Quiero empezar con un testimonio bien personal, que no lo he contado muchas veces, porque hablaba esta mañana con José. Digo, muchas veces cuando desenterramos heridas, afloran los sentimientos. Pero es bueno hablarlo, porque cuando desahogamos y desenterramos esas heridas, también esas heridas le da la oportunidad de sanar, para que sanen. Y voy a leer porque esta madrugada cuando estaba estudiando escribí un poco de esa historia. No es un cuento, es una historia verídica y personal. Pero se las voy a leer porque no quiero omitir detalles. Dice, cuando tenía apenas 8 años, intenté entrar a un equipo de béisbol. Para muchos podría ser solamente un simple juego, pero para mí era importante. Era ilusión, era esperanza, era sentir que pertenecía a un grupo. Y yo en mi infancia, siendo un niño, yo me veía con mi uniforme de béisbol, me veía con mi gorra, me veía con los spikes puestos, con los ganchos, como le dicen. Y recuerdo que no fui escogido. No fui escogido. Y algo que me marcó profundamente mi corazón fue que mis padres no pudieron estar. Mi papá trabajaba mucho, no lo culpo, porque en ese momento había que hacerlo. Mi hermana era bien pequeña, mi mamá tenía que cuidarla. Mis padres no estaban presentes en ese momento. Era un solo niño, parado ahí, viendo cómo otros celebraban, mientras yo sentía el peso del rechazo. Comencé a llorar, no solo porque no entré en el equipo, sino porque me sentí solo. Tal vez algunos aquí pueden entender este sentimiento de que le estoy hablando. Porque el rechazo no siempre duele por lo que se pierde, sino porque lo que nos hace creer de nosotros mismos. Un niño no piensa simplemente no cualifico. Un niño piensa, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? ¿Por qué no me escogieron a mí? Era la pregunta. Y en medio de ese momento ocurrió algo que nunca voy a olvidar. El entrenador, que recuerdo el nombre de él porque él manejaba guaguas escolares en Puerto Rico, que se llamaba Vilo, le decíamos Vilo. Vilo se bajó, me vio llorando y se bajó al nivel mío de niño. Y comenzó a consolarme. Y él me decía, papito, no te preocupes.
inténtalo el año que viene. Me dijo, inténtalo el próximo año. Y fue y me compró una piragua. Pero, aunque en ese momento el entrenador, como te digo, me vio llorando, se acercó y se agachó a mi nivel y me consoló. Y aunque en ese momento yo no lo entendía, hoy puedo ver con claridad que Dios estaba enseñándome algo desde temprana edad. Porque aquel día aprendí 3 verdades que las quiero compartir con ustedes. El rechazo del hombre no define tu valor. Que no te escojan en un lugar no significa que no te hayan escogido, que Dios te haya escogido primeramente. Muchas veces confundimos puertas cerradas con faltas de propósito, cuando en realidad son Dios dirigiéndonos por otros caminos. Muchas veces las puertas se cierran en nuestras vidas y pensamos que es por algo negativo, y no, es que Dios nos está redirigiendo por otro camino, que es un camino de bendición para nuestras vidas. La Biblia nos recuerda que Dios escoge lo que muchas veces el mundo rechaza o pasa por alto. Lo que otros no ven, ya Dios lo aprobó. Dios ve tus lágrimas, aunque nadie más las vea. Yo pensaba que estaba solo, pero Dios vio a un niño llorando y envió a alguien a consolarlo. A veces esperamos que el consuelo venga de quien más cerca debería estar de nosotros, pero Dios usa a quien Él decide para recordarnos que nunca nos abandonó. Ese entrenador quizás vio solamente un niño triste, pero Dios vio un corazón que necesitaba saber que no estaba solo. El rechazo puede convertirse en propósito. Dice, el niño que lloró aquel día aprendió algo que marcaría su vida. Y fue, perdón, es la alegría. Y fue el notar el dolor en otros, aprender a notar el dolor en otras personas. Porque quien ha sido rechazado, aprende a abrazar al rechazado. Quien ha llorado, aprende a consolar. Y quien fue herido, cuando sana, se convierte en instrumento de sanidad. 52 años llorando. Es como te dije, desenterramos muchas veces unas marcas que olvidamos de ellas, las metemos en el cajón, pero en estos momentos no lloro de tristeza, lloro porque he visto la mano de Dios obrando en mi vida. Cómo ese evento me enseñó a mí a poder sobrellevar muchas cosas y hoy en día tener empatía con alguien que esté sufriendo, con alguien que haya sido rechazado, con alguien que esté pasando por un momento y necesita una sanidad. Dios me educó y me enseñó en ese aspecto y le doy gracias a Él por eso. No culpo a mis padres, porque como siempre decimos en la clase de los varones, yo no puedo exigirle algo a ellos que nunca le enseñaron, que nunca aprendieron. Y la vida de mis padres fue marcada también. Pero nosotros decidimos hacer un cambio. Y yo dije, desde mi generación en adelante, las cosas van a ser diferentes. Y ahí hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vamos a entrar en la predicación, porque el tiempo corre. Y voy a estar leyendo, quisiera leer el Salmo 18:22.
Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. No voy a leer nada más. La piedra que desecharon fue la que vino a ser la cabeza de ángulo. Y me atrevo a decir aquí que yo creo que todos los que estamos aquí y tal vez los que nos estén viendo a través de las redes, en un momento dado en nuestras vidas nos han rechazado. Has experimentado el rechazo. Puede ser por un familiar, por amigos, por la sociedad, incluso hasta por alguna iglesia. El rechazo de los hombres muchas veces es que la evidencia de que fuiste escogido por Dios. En la Biblia vamos a encontrar muchos patrones de personas que fueron rechazados a través de su caminar por esta tierra. Pero son gentes que marcaron la historia, que todavía, más de 2000 años después, todavía continuamos hablando de ellos, de las hazañas y las proezas que lograron a través de la fe que tenían ellos en Dios. Dios usa personas que primero fueron rechazadas. ¿Cuántos conocen la historia de José? Y esa historia nos enseña muchas cosas lindas, porque esa historia nos enseña que muchas veces nuestros sueños y nuestras visiones no se las podemos contar a todo el mundo. Hay sueños y visiones las cuales tenemos nosotros que recibirlas para nosotros, retenerlas nosotros y orar en ellas para ver el cumplimiento de Dios en la vida de nosotros. Tenemos que retener esas visiones y esos sueños y esos anhelos que tenemos. José, le cuenta el sueño a sus hermanos y había envidia en sus hermanos. Lo meten en un hoyo, lo venden, cae preso. Después que lo usaron como esclavo, allá la esposa lo acusaron. Sin número de cosas que pasaron en la vida de él. Pero tú sabes que mientras fue rechazado, ¿qué terminó llegar siendo él? El gobernador de Egipto, el segundo en mando en Egipto. Porque ese rechazo de la familia no marcó. Pero tú sabes qué es lo lindo de esa historia, que no hubo un odio en su corazón, que no hubo un rencor en su corazón. Porque cuando sus hermanos se presentaron delante de él, que no lo reconocieron, él pudo muy bien haberse actuado en venganza en contra de ellos, pero no lo hizo. Al contrario, actuó en misericordia a favor de ellos. Y eso nos da una enseñanza bien clara. No podemos permitir que las cosas negativas que nos suceden en nuestra vida envenenen nuestro corazón, que creen raíces de amargura dentro de nuestro corazón. No podemos permitir eso. David fue ignorado por su propia familia antes de ser ungido como rey. Es interesante, cuando pasan los 7 hermanos de él, todos eran grandes, fuertes. Y el profeta le dice, estos no son. Y el profeta le dice, ¿queda alguno más? Y dice, no, me acordé. Queda uno que está en el campo pastoreando allá las ovejas. Pues mándalo a traer, porque hasta que él no llegue no nos vamos a sentar a cenar. Y cuando David llega, el profeta dice, este es. Dios le muestra que era David, el que tenía que ungir. El que estaba olvidado en el campo, cuidando ovejas. El que no tenía un puesto de que era un hombre alto, fuerte, nada de eso, que era un soldado, era un guerrero. No, era el hombre que estaba en la tierra. Pero tú sabes que todo en la vida es un proceso donde aprendemos. Porque ese proceso de David, yo me lo imagino a él practicando en el campo con la honda. Lo hago con la izquierda porque yo soy zurdo, disculpen. Pero practicando, protegiendo las ovejas de los lobos tal vez, de los osos, tirando
practicando. Fue un tiempo de preparación para él. Porque cuando le tocó enfrentar al gigante, con una piedra lo tumbó. De las 5 que tomó, con una lo tiró. Pero sin embargo, ¿quién era? Que hasta el papá se le había olvidado que estaba allá. Dijo, oh, queda uno. Muchas veces nos hemos sentido así. Que dice, se olvidaron de mí, me buscan cuando me necesitan. ¿Quién no ha dicho eso? Yo veo a uno de mis hijos que me llama y yo digo, ¿qué necesitará? Se están riendo porque se identifican, ¿verdad? Incluso Jesús fue rechazado por aquellos a quien Él vino a salvar. El rechazo humano no define tu valor. Solo revela que tu asignación no depende de la aprobación de las personas. Y llévate eso en tu mente. Tú no necesitas la aprobación de nadie. Tú necesitas la aprobación de quien te llamó. Tú necesitas la aprobación del que dijo, tú vas a hacer esto. Y comienza a caminar en ese propósito. Comienza a caminar en ese llamado y verás cómo las puertas comienzan a abrirse. Y se cerrarán otras, pero es como te dije ahorita, te están redirigiendo por otro lado. A veces Dios permite el rechazo, pero ¿por qué? Te está separando de lugares donde ya no creces. A veces Dios nos tiene que sacar de lugares donde no crecemos. Y esto yo lo había contado hace tiempo, pero siempre que paso a Home Depot y paso por el área de las plantas, me viene a la mente esa línea de pensamiento. Yo comenzaba a observar los árboles de fruta, los árboles frutales que venden ellos. Cuando tú lees el label te dice que crecen 18 pies, crecen 16 pies. Y tú ves el árbol así pequeñito, pero ya con frutos. Pero tú sabes por qué es, porque hay un tiesto que lo está reteniendo. Está en una maceta, no sé cómo le quieren decir, el tiesto. Nosotros en Puerto Rico le decimos tiesto, pero es la maceta o donde fue sembrado. Eso le está restringiendo. Restringe el crecimiento del árbol para que alcance el propósito por el cual fue diseñado, para que alcance su ADN completo. Lo restringe el tiesto. Sus raíces fueron diseñadas, creadas por Dios para profundizarse y ser fuerte, pero está limitado. Tienes que venir muchas veces en nuestra vida personal, tenemos que romper el tiesto y replantarnos nosotros mismos muchas veces para que podamos ver y alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tomar acción en nuestras vidas y llega el momento, como te digo, hay que romper el tiesto y movernos de sitio. Nos está protegiendo de relaciones que no soportan ver tu propósito. Removiéndote de relaciones. No estamos hablando nada más de una relación de pareja, sino una relación de amistad. Y lamentablemente decirlo a veces hasta de familia. Porque cuando personas que te limitan a alcanzar el propósito de Dios en tu vida, en vez de añadir valor a tu vida, y no estoy diciendo que tú descartes a tu familia o descartes una amistad, pero a veces tenemos que romper ciertos lazos que nos unen porque nos detienen a alcanzar el llamado y el propósito de Dios. Hay que romper con esos lazos. Cuando yo tenía el problema de alcoholismo, cuando tuve el problema de alcoholismo hace mucho, yo te diría como 20 años atrás, tenía muchas amistades que me buscaban más que para tomar, que me buscaban para ir a beber y pasarla bien y todo eso, entre comillas, pasarla bien. Cuando yo choco con esta realidad, que el alcohol lo que estaba era destruyendo mi familia, destruyendo mi vida,
yo comencé a dejar, que me aparté de la bebida por completo, yo no me alejé de ellos. Ellos se alejaron de mí, porque ya yo no era el cool, ya yo no estaba en la misma que estaba de ellos. Y se fueron saliendo ellos mismos. Los veo ahora, los abrazo, los amo y los quiero, pero ya no tenemos esa misma relación, porque compartimos vidas diferentes, pensamientos diferentes. Pero quienes se alejaron fueron ellos. Y en un momento dado yo dije, me están rechazando porque acepté al Señor. Pero tú sabes que lo que Dios ha hecho en mi vida, a mí no me importa lo que la gente diga. No me importa lo que piensen las personas. No me importa ni siquiera lo que piense mi familia, porque yo sé, y mi esposa sabemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Cómo Dios nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha prosperado en medio de todas las situaciones difíciles. Y cómo cada día nos une más. Después de 32 años ella aguantando a este tipo. Él está empujándote hacia el destino que no habías buscado por tu propia cuenta. Muchas veces nos tienen que sacudir y empujar para sacarnos del cajón. Nosotros los pescadores que no pescamos, a veces, Ángel, ¿te identifica? Digo, nosotros los pescadores que no pescamos, porque nosotros lo que hacemos es una obra de caridad porque vamos siempre a alimentar los peces. Nos roban las carnadas. Pero a veces vemos peces pequeños en la orilla. Pero para poder buscar peces más grandes tenemos que ir mar adentro. Y a veces tenemos que salirnos de unas áreas para meternos un poquito más profundo para tratar de pescar algo más grande. Y lo mismo sucede en nuestra vida. A veces Dios nos tiene que empujar. Muchas veces Dios nos tiene que empujar a nosotros porque por nuestras propias fuerzas, nuestro deseo, nos quedamos estancados en un mismo sitio, en un mismo pensar. Yo no puedo. No, tú puedes. Yo me gozo con los varones de la casa. Ángel, que no le han dicho que no a los retos. Muchos de ellos nunca habían tenido la oportunidad de dar una clase. Pero cuando le dicen, ¿puedes dar la clase? Ellos con miedo, pero dicen, aquí estoy. Y eso es lo que busca personas. Dios busca gente dispuesta a que los temores y los complejos los dejemos atrás. Lo que hoy parece un abandono, mañana puede entenderse como una preparación. Dios escoge lo que otros descartan. Y ahí entramos al verso que leímos de Salmo 18, 22. ¿Quién era la piedra? La piedra era nuestro Señor Jesucristo. De eso es que estaba hablando el salmista. La piedra que nadie quería terminó siendo toda la estructura. En aquel tiempo, en las construcciones, esa piedra angular era la cabeza del ángulo. Era lo más importante. Escúchate esto. Alineaba toda la estructura. Sostenía todo el peso de la estructura y daba estabilidad al edificio. Lo mismo que hace el Señor en nuestras vidas. Nos alinea en lo personal a comenzar a caminar en el llamado y el propósito de Él y a caminar correctamente según lo establecido por Él. Muchas veces nuestras cargas las sostiene Él. Nuestros pesos, nuestras luchas, nuestras batallas, Dios las sostiene. A veces somos nosotros los que nos empeñamos en cargarlas. Y Él dice, yo estoy aquí, dame tu carga, para que sea liviana para ti el caminar. Pero nosotros nos aferramos a la carga y queremos seguir cargándola, pero Él quiere que pongamos todas nuestras luchas y todas nuestras pruebas sobre Él y aprendamos a confiar en Él. Y dice que le daba estabilidad al edificio. Lo que hace cuando viene Cristo a nuestras vidas, cuando viene Dios a nuestras vidas, ¿qué es lo que hace? Todo comienza a alinearse. Que van a venir luchas y pruebas y batallas, van a venir, pero todo comienza a alinearse. Los líderes religiosos en aquel entonces rechazaron a Jesús porque
porque no cumplía sus expectativas. A veces queremos cumplir con las expectativas de las personas, pero no con las de Dios. La gente te dice, no, yo quiero que tú, me gustaría que tú fueras de esta manera. No, tú sabes qué, yo quiero ser como Dios me dijo que fuera. Yo no voy a cumplir las expectativas de las personas. Yo voy a cumplir las expectativas del que me llamó, del que me restauró y el que me salvó. El que restauró mi vida, el que restauró mi matrimonio, ese es que yo voy a cumplir las expectativas que Él tiene conmigo. Que me llamó ¿a qué? A predicar su palabra. No encajas en el sistema, no encajaba en el sistema de ellos. Jesús rompió los protocolos, perdón. Él rompió todos los protocolos. Él no encajaba con todos esos sumos sacerdotes de mucha vestimenta bien larga. Pero ¿qué? ¿Cómo estaban esos corazones? Dice la palabra, estaban podridos. Porque la apariencia exterior, la exterior, no refleja lo que hay dentro del corazón. Cuando fueron a ungir a David, ¿qué fue lo que Jesús le dice al profeta? Perdóname, Jehová le dice al profeta. Le dice, es que yo no soy como ustedes. Ustedes miran lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón de las personas. Porque ¿de qué te vale tener una apariencia de santidad por fuera? Pero tu corazón esté corrompido y esté podrido. Que en tu corazón haya envidia, haya odio hacia las personas. ¿De qué vale? ¿De qué vale que me ponga la chaqueta y la corbata y no me ponga el jaquecito de leather que me compró mi esposa? Como me dijeron hace poco, y tú predicas con esa barba y ese pelo largo. Y yo digo, sí. A mi esposa le gusta. Y yo soy obediente y sumiso. Me someto. Pero me criticaron y juzgaron que yo predicara porque tengo barba y tengo el pelo un poco más largo de lo normal. Pero se tomaron el tiempo para tratar de escudriñar el corazón y los sentimientos míos. O simplemente la apariencia. Que si tiene tatuaje y que si está calvo, pues unos tenemos la bendición de tener pelo, otros no. Simplemente. Pero la apariencia no debe marcar la trayectoria de alguien ni el propósito de Dios en la vida de una persona. No debe ser. Dios no busca perfecto, Dios busca disponibles. Como te dije, Josué fue vendido, David fue ignorado y Jesús fue menospreciado. Tu rechazo no fue un accidente, tu rechazo es un entrenamiento. El rechazo no te rompe, iglesia. El rechazo te prepara. El dolor que muchas veces atravesamos, ¿qué pasó en mi vida? Me hizo aprender a depender de Dios en todo momento. Cuando alguien me rechaza, yo he aprendido a depender de Él. Cuando me levanto en las mañanas y me veo, no me veo como tal vez las personas piensen que me veo como un hijo de Dios, que fue redimido por su sangre, que pagó un precio por mí, como lo pagó por ti. Cada uno de nosotros tenemos el mismo valor para Él. Aquí no hay mayores, menores. Aquí cada uno de ustedes tiene un valor para Dios y es el mismo. Porque pagó con su Hijo en la cruz por cada uno de ustedes. Lo pagó por mí, lo pagó por ti. No me debo sentirme en la silla de ser el que juzga y señala. Porque se pagó un precio alto por ti. Al igual que se pagó por mí. Que me enseñó incluso el rechazo a orar. El rechazo me enseña a orar y buscar del Señor.
Porque sí fue duro. En el momento que la persona que me dijo lo que me dijo de mi apariencia física, fue duro. Porque no esperaba esa palabra de esa persona. Pero tú sabes que me enseñó eso también, a resistir. Yo no voy a dejar de ser yo por complacer a otro. Yo puedo dejar de ser yo para agradarlo a él. Pero en realidad Dios está matando el orgullo, el miedo y la vieja identidad en nosotros. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cada cosa que te suceda, sea un rechazo, sea un señalamiento, sea un falso testimonio en tu contra, que tú sabes que es mentira. Todo eso, en un momento dado, aunque te duela, va a obrar para bien para los que amamos al Señor. Como te dije, todos aquí yo creo que hemos sido rechazados en alguna área de nuestras vidas. Todos. Dios nunca desperdicia un proceso. Tu herida sanada será la herramienta para evangelizar. En Juan 4 está la historia de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo. Y allá Jesús tiene una conversación con ella. Y ella le dice, pero yo soy samaritana y tú eres judío. Nosotros no, se supone que no tengamos relación. Y entonces Jesús le dice, ve y dile a tu marido. Y ella dice, marido no he tenido. Y él le dice, gran verdad dicho. Porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Sin embargo, él no la rechazó. Habló con ella y le ofreció algo que nos ofreció a cada uno de nosotros y fue que tomáramos agua de vida. Y esa mujer fue y regó la voz a todo el pueblo. Allí hay alguien que me dijo todo de mi vida. Todo. Y me atrevo a decir que fue la primera mujer evangelista, porque evangelizó un pueblo. Así que el rol de la mujer es sumamente importante en la iglesia. Cuando Jesús resucita entre los muertos, a quien primero se le aparece fueron a las mujeres. Porque los hombres somos cabeciduros para creer a veces. La mujer es más susceptible, más sensible. Ella fue rechazada, pero sin embargo fue restaurada y fue enviada a dar las buenas nuevas. Ella no tenía una teología profunda y mucha palabra bonita de domingo. Y vamos a hablar en hebreo y arameo. Gloria a Dios el que lo hable. Yo hablo español malo y el inglés está complicado. Así que no necesito hablar arameo ni hebreo ni nada de eso. Porque tengo que trabajar con los primeros 2 idiomas principales míos. Como te digo, el que lo hable, gloria a Dios. Pero ella no tenía teología. Pero tenía un corazón dispuesto. Y tuvo un encuentro real con el Señor. Y su ciudad le creyó. El testimonio que tú tienes es el poder más grande que Dios te ha dado para predicar su evangelio. Para evangelizar es tu testimonio. Lo que Dios ha hecho contigo. Tú no necesitas tener doctorado en teología bíblica. El que lo pueda tener, gloria a Dios. Y es bueno educarse porque nosotros nos educamos y nos capacitamos. Pero ¿cómo tú quieres evangelizar?
utiliza lo que Dios ha hecho en tu vida. Lleva las buenas nuevas de que Dios transformó tu vida. Rubén, y tenemos mucho que contar. Ah, papi. No me da las 2 horas. Bueno. Pero yo sé lo que Dios ha hecho en la vida tuya. Y hemos visto el cambio. Hemos visto el cambio. Y la gloria es para el Señor, papá. Y yo sé que cosas más grandes vienen para tu vida. El diablo quiso usar tu dolor para silenciarte, pero Dios lo va a usar para que prediques. Aleluya. Y tal vez predicar piensas que es una plataforma, no es una plataforma. Es llevar, como te dije, lo que Dios ha hecho en tu vida a otros. No fuiste salvado solo para sentarte, fuiste salvado para anunciar las buenas nuevas. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No somos espectadores, somos instrumentos. Hay gente que solo tú, Rubén, puedes alcanzar. Tal vez yo ni Germán podamos llegar, pero hay personas que solamente tú vas a llegar. Familiares que nunca van a escuchar al pastor, pero te van a escuchar a ti. Amigos que los invitará a la iglesia, pero nunca irán, pero te van a ver a ti. Y personas que solo van a respetar tu historia. Dios convierte a los rechazados en mensajeros. El rechazo, iglesia, no es tu final. Fue una activación. Dios no te preservó la vida. Dios no nos ha preservado la vida para que te escondas. Yo hablaba, no sé si era con Carmen ayer, y yo le decía, y se lo conté a la iglesia en una ocasión. Yo digo, antes de yo nacer, mi abuela quería que mi mamá me abortara. Y mi mamá me protegió. Se tomó un té, en aquel entonces lo hacían con unos teces. Se tomó un té, el segundo lo botó. Y Carmen me decía, porque había un propósito en tu vida. Y cada vez que yo me paro aquí, veo por qué Dios preservó mi vida. Para que algún día yo pudiera contar una historia que pueda marcar la vida de alguien y esa otra persona puede decir, ¿tú sabes qué? Yo estoy pasando por eso, pero Dios puede cambiar. Dios puede cambiar lo que hay en mí y transformarme y ser esa persona que Él quiere que yo sea. Mírate esto, tal vez te rechazaron, pero eso no significa que estás fuera del plan. Significa que estás siendo redirigido hacia algo mayor. Porque muchas veces el rechazo no es el final del camino, sino el comienzo del verdadero llamado en tu vida. El cordero rechazado representa la vulnerabilidad y la necesidad del cuidado intenso. Se describen estos corderos a ser salvados por el pastor para desarrollar un vínculo íntimo con él y reconociendo su voz por encima del de su propia madre muchas veces. Porque fuimos salvados por algo. Y es aprender a escuchar la voz de Él cuando nos habla.
Oye, va bien rápido. Ya casi termino aquí. Quiero compartir con algo de ustedes por qué el tema. Por qué este tema fue el que Dios puso en mi corazón del rechazo a la misión. Y no sé si algunos han escuchado el término de corderos rechazados. No sé si alguien ha escuchado ese término. Hay ocasiones cuando la oveja pare, rechaza a la cría. No la quiere. Puede ser por diferentes factores. Puede ser que la cría esté enferma, no reconoce el olor. Puede ser varios factores, pero lo rechaza. Recién nacido es rechazado. Y lo comienza a empujar, a darle con la cabeza. Incluso si el pastor no interviene, le puede dar una patada. Ese cordero, el pastor tiene que intervenir. El pastor tiene que venir a intervenir. ¿Por qué? Porque si no, ese cordero va a morir por falta de alimento, por falta de calor y por falta de amor, con un corazón roto. ¿Y tú sabes qué es lo que hace el pastor en ese momento? El pastor coge ese cordero rechazado, se lo lleva, lo cuida, lo calienta en el fuego, lo coge, le da su biberón y lo va alimentando. Y a veces en el transcurso del día, el pastor tiene que coger ese cordero rechazado y dice que se lo ponen en el pecho. Lo puedes buscar en la información, los corderos rechazados, y comienza a hablarle. Comienza a hablarles. Cuando ya el cordero ha alcanzado la madurez y la fuerza suficiente, lo integran a la manada. Pero el pastor pasa un proceso con él cuidándolo y protegiéndolo. Hasta que estuvo fuerte y pudo integrarse al grupo. Pero tú sabes qué es lo más lindo de todo esto. Que cuando el pastor en la mañana se acerca a la orilla y llama a las ovejas, los primeros que responden a su llamado son los corderos que fueron rechazados. ¿Por qué? Porque reconocieron su voz, sintieron su amor y la protección que le dio. Lo mismo pasa con nosotros, iglesia. El mundo nos rechaza a nosotros por nuestras creencias. Muchas veces nuestra familia nos rechaza por las creencias, nuestras amistades nos rechazan por lo que creemos. Pero tú sabes qué, yo he aprendido a escuchar la voz de mi pastor. Y no estoy hablando pastor terrenal, estoy hablando del pastor de pastores. El que un momento dado en mi vida, cuando me rechazaron, que el mundo me dio la espalda, fue el que me cogió. Cuando estaba sumido en la depresión, fue el que me cogió, el que me abrazó, el que se juntó conmigo en el fuego y el que me dio palabra. Por eso, iglesia, nada me mueve. Que si aquel falló por allá, que si aquel hizo esto, que si allá hacen lo otro, eso a mí no me mueve. Yo he aprendido a escuchar la voz de él y a seguirlo. Y yo te exhorto en esta mañana a que si alguna vez te has sentido rechazado, permite que ese pastor de pastores te agarre, te alimente, te caliente y te hable. Y tu vida, créeme que será transformada. Ustedes son personas de valor. Cada uno de ustedes tiene un valor para él que es invaluable.
y nos ha preservado con un propósito, iglesia. Cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. Yo hablaba con Carmen y le decía, Carmen, ayer en casa yo le decía, hubo una muchacha en una ocasión que yo traje una predicación de la depresión, cuando yo pasé por un proceso de depresión, y fue en otra iglesia que fui a predicar, que me invitaron a predicar, porque antes juzgaban la depresión como que era un demonio. Y las personas bajo la ignorancia muchas veces rápido decían que era un demonio y te querían poner manos encima y darte y bañarte de aceite. Y eso se le respeta al que lo quiera practicar. Pero no podemos olvidar, como yo digo, que somos seres, Dios nos creó con sentimiento y somos seres emocionales. Que a veces vienen situaciones a nuestras vidas que no sabemos trabajar con ellas. Y Dios ha puesto profesionales y puesto gente espiritual que nos pueden ayudar a superar esos eventos traumáticos por los cuales atravesamos. Pero yo le decía, mientras yo le predicaba a la iglesia, cuando se acaba el servicio, esta muchacha, la cual conocemos, se nos acerca y me dice, Marco, quería hablar algo contigo. Me dice, gracias por la predicación. Me dice, yo estuve pasando por un proceso de depresión y quería quitarme la vida. Y yo le digo, esa no es la solución. Muchas veces la solución es bien sencilla, iglesia, y es rendirnos a los pies de Cristo. Ríndete a los pies de Cristo y veremos soluciones en nuestras vidas. Lo que muchas veces parece imposible, verá cómo las cosas comienzan a alinearse. Si alguna vez alguna iglesia te lastimó o te rechazó, yo en lo personal quiero pedirte perdón, porque ese no es el Dios que nosotros predicamos. Ese no es el Dios que yo creo. Yo creo en el Dios que restaura. Y si alguna iglesia te marcó, alguna persona, algún ministro por alguna situaciones que a veces pasan, te pido perdón por ellos.